años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria a Dios. Al estar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, Aleluya. sino duerme. Aleluya. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nuestro hermano Miguel, ¿puede Gloria a tu nombre, Rey. Amén. Gracias, papi. Soberano Dios, Padre Celestial, en el nombre de su Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te agradecemos tu bondad y misericordia, Amén. tu gran amor, tu gran bondad, Señor. Padre, en esta hora mi hermana ha leído su palabra. Señor amado, yo te ruego que usted le dé de su gracia, Padre, esa gracia que viene del cielo sobre su vida. Padre, úngela de la mollera hasta la planta de los pies, úsala para tu gloria. Señor, que pueda ministrar en esta hora por medio de tu palabra, Señor, el mensaje que usted ha preparado en este día para nuestras vidas. Señor, glorifíquese en todo, Dios eterno, y en todo sea la gloria para tu nombre, Señor, a través de Cristo Jesús y la unción de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Toma asiento. Amén. Como dice el título, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Amén. Al final, en el versículo 26, en el 25 dice: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró. Y se refiere a Jesús. Y dice: y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Sí, amén. Esto se refiere a la sanidad. La sanidad que Jesús hizo cuando estaba en Belén. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor les bendiga. Amén. Amén. También nos habla de la mujer de flujo de sangre, que Así ella es. estuvo 12 años, Así 12 es. años con ese Amén. flujo, y como dice que, y entre sí ella dijo: si tocara solamente el manto, el borde de su manto, si tocare solamente su manto, seré salva. Aleluya. Ella tenía la confianza en Jesús que Él la iba a sanar solamente tocando el manto, porque ella tenía la fe puesta en Jesús. ¿Cuánto en estos momentos, en estos tiempos, en la pandemia, tenemos la fe puesta en el Señor? Que Él va a sanar a nuestros familiares, a la gente que conocemos, que queremos, o quizás a veces no estamos bien con esa persona, pero igual sentimos un cariño. ¿Cuántos queremos que ellos sean sanos? Gloria. O que quizás tienen alguna enfermedad hace tiempo y queremos que sean sanos. O nosotros mismos tenemos una enfermedad, quizás un resfriado, pero el Señor siempre va a sanar, porque Él es un Dios de milagros. Amén. Amén. Dice el versículo 18, donde empezábamos, dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, que se refiere a Jairo, y dice: y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él Gloria. también tenía la fe de que su hija iba a vivir, y Gloria a su también nombre. él pensaba que su hija estaba muerta, pero el Señor después le dice que ella, y dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu Aleluya. fe te ha salvado. Gloria. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Al entrar Jesús en la casa del principal, o sea de Jairo, viendo a los que estaban
a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Gloria a Dios. Jairo le decía que por favor le socorría a él y decía: por favor ayúdame, mi hija está muerta. Pero el Señor después fue con sus discípulos y le decía a la gente que estaba ahí: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Amén. Amén. Nosotros los evangélicos siempre decimos: no está muerto, sino que está en un descanso eterno. Gloria a Dios. Porque no va a sufrir más, quizá ese familiar que tenemos que quizá murió por una enfermedad, él no está muerto, sino que tiene un descanso hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que todos los muertos en Cristo se levantarán en el día del juicio. Amén. Así Amén, es. así es, Señor. Gloria a También Dios. en Jeremías 33:6, si alguien lo quiere buscar. Úsela para la gloria suya. Amén. Jeremías 33:6. Sí, amén. Amén. Sí. Bendito Dios. Amén. Amén. Dice, ¿lo leo? Sí. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Amén, así es, Señor. Solamente aquí en el versículo 6 nos dice que el Señor nos va a traer la sanidad que nosotros necesitamos. Quizás en este momento el Señor nos está hablando que Gracias, Señor. He aquí que yo les traeré sanidad Gloria a y Dios. medicina. Él nos va a traer la medicina Sí, para Señor. esa angustia, para Gloria. esa enfermedad que está en estos momentos. Él Bendito nos va a Dios. traer la sanidad Amén. a los familiares, a los conocidos que tenemos nosotros, quizás nosotros mismos. Él nos va a traer la medicina y la sanidad Amén. para esta Gloria a Dios. enfermedad. Gloria a Dios. Santo Y es su nos nombre, dice, Rey de gloria. y los curaré, y les revelaré Abundancia. abundancia de paz y de verdad. Santo es tu ¿Cuánto nombre. necesitamos en estos momentos de pandemia, de este virus, esa paz, esa tranquilidad que el Amén. Señor nos Así da? es, Señor. Amén. ¿Cuánto Bendito Dios. necesitamos Santo que es su nombre, Jesús. un hermano quizás nos dé un abrazo? Quizás algunos no quieren porque tienen miedo a este virus, pero el Señor nos dice que Él nos va a traer la sanidad, Sí, nos va a amén. traer Gloria a la Dios. paz. Todo el Señor Gloria a nos da Dios. Santo es su nombre, Rey. si nosotros hacemos su voluntad. Sí, Y en Señor. Lucas Gloria a capítulo Dios. 7, versículo 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, Ayúdela, enfermedades y plagas, y de espíritus malos. Y a Amén. muchos ciegos le dio vista. Amén. Aquí también Gloria a nos Dios. dice que el Señor sana. El Señor Así sanó es. a ciegos, a paralíticos, Amén. a la misma mujer que tenía flujo de sangre, a la Gloria a hija de Dios. Zairo la levantó de entre los muertos. Aleluya. Porque Jairo pensaba que su hija estaba muerta, pero el Señor después fue y le dijo: tu hija no está muerta, Bendito sino que Dios. está en un sueño. Así es, Señor. Entonces, el Señor nos dice que Él siempre va a tener la sanidad para nosotros, Amén. para nuestros seres queridos. Bendito Quizás sea ellos su no nombre. caminan, pero si nosotros oramos, tan solo con una oración que nosotros hagamos por ese Gloria a familiar, Dios. por ese amigo, el Señor lo va a sanar. Amén. Con Y fe, dice el volviendo Señor, a creyendo Mateo, que Él lo hará. Gloria a Dios, santo es su nombre, Rey. Bendito es tu nombre. volviendo a Bendiga leer su hija Mateo, Jesús. dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Gloria a Amén. Dios. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El Señor, Jairo le pidió que fuera a ver a su hija porque él pensó que estaba fallecida, y el Señor lo acompaña con sus discípulos y luego le dice que no, que su hija primero llegan allá y hay mucha gente tocando, haciendo bullicio, y dice que el Señor le dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino Amén. que está en un sueño. Amén.
está en un sueño. Como le decía al principio, Gracias, Señor. la palabra nos dice que el Señor, la gente que fallece en el Señor, en los caminos de Él, el día del juicio se levantarán y irán al cielo. Bendito Dios. Bendito Dios. Glorifícate, Señor. Y nos Gracias, dice, Padre. Oh, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años. 12 años. Y una mujer en estos tiempos, quizás en esos tiempos no habían las toallitas, la medicina para poder curar eso. Pero ella solamente confió en el Señor y lo vio y dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. Ella también tenía la fe que si Gracias, Señor. tocaba, aunque sea el manto, También, Señor. quizá dice la palabra que había, siempre que él caminaba en algún lugar, Jesús, siempre había gente encima de él que lo apretaba, quizás, y ella dice que solamente tocando el borde de su manto iba a ser salva. Gloria a Dios. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así es. Jesús sintió que alguien le tocó, Bendito. quizás fue el manto, pero el Señor sintió que le tocaron. Y miró atrás y era ella, y dijo, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Y dice que desde aquella hora ella fue salva. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pedimos al Señor que nos salve? Amén. Que nos sane. Amén. Gloria. Santo Hay es poder en tu Jesús. nombre, Señor. Dice después, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Se burlaron de Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida a nosotros, para perdonar los pecados. Amén. Así es, amén. Se burlaron de él y después el Señor dice, la palabra dice, después que se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y le tomó la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra. Amén. Nos dice que cuando el Señor entró a aquel lugar donde estaba esa niña, Bendito Dios. que los padres pensaban que ella estaba muerta, sino que estaba en un sueño, el Señor dice que entró y él dijo que toda la gente que estaba haciendo alboroto, que tocaba los instrumentos ahí, decía, salgan de aquí, Ayúdale, mi Dios. dice Bendito. que Bendito Oh, sea que su fuera. nombre, Rey. que se echen fuera. Amén. Y entró Papá. Jesús a donde estaba esa pequeña y dice que él solamente le tocó la mano, le tomó la mano y la niña despertó. Gloria a Dios. Y él antes de tomarle la mano a esa pequeña dijo, esta niña no está muerta, sino que está en un sueño. Bendito Dios. Y todos se burlaron de él los que estaban ahí. No creyeron en lo que él decía. Pero después cuando los padres de ella vieron, cuando Jairo vio que su hija se levantó, quizás quedó así como, pero si ella estaba muerta, Lejos. ¿cómo va a estar así? Pero el Señor, Él salva, Él da la vida. Amén. Si él da y quita la vida. Así es, amén. Y dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Dice que después de que Jesús, el Nazareno, cuando sanó a esa pequeña, se difundió por todos lados. Desde el norte hasta el sur se repartió que él dijo que él había sanado a esa pequeña. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto a veces le decimos en la oración al Señor que nos sane quizás de algún dolor, de alguna dificultad, o que nos ayude en estos momentos? Quizás nos sentimos decaídos, nos sentimos sin fuerza, como decía nuestra hermana Yesa al comienzo
de este servicio. Nos sentimos cansados, que no queremos hacer nada, pero el Señor nos da la fuerza, Amén. porque Él nos ayuda Amén. en los momentos difíciles, Amén. en los momentos que nos sentimos Gloria. cansados, Sí, cansadas. Señor, amén. Él nos ayuda en esos momentos que nosotros decimos, nadie quiere estar conmigo, porque nadie me quiere apoyar, estoy solo, Gloria. pero quizá hay una alabanza que dice que el Señor no lo podemos ver, pero Él lo sentimos Amén. en nuestro Amén. corazón, porque Sí, Señor. Él cuando se fue dijo, me voy yo, pero les dejo el Espíritu Santo Amén, aquí, Consolador. el Consolador. Amén. Y Él ahora en estos momentos está con nosotros, el Señor Amén, siempre amén. nos dice, Gloria a Dios. yo estoy con ustedes, no sientan Gracias, dificultad, Señor. no se sientan decaídos. Gloria Hay a tu gente nombre. que Gracias, solamente por Señor. un dolor de uñas, porque se le quiebra, va a tiro al hospital. Bendito Dios, ayúdanos, Pero, Señor. ¿cuántos decimos, Santo es su nombre, Rey. cuántos pensamos en algún momento lo que sufrió el Señor? Así es, Señor. Él le enterraron unos clavos grandes en sus manos, Así en es, sus mi pies. Rey. Santo Le eres. pegaron látigo y no eran unos de goma, sino que traían unas puntas duras de Así fierro es. que le arrancaban los pies. Bendito Le pusieron una corona de espinas. Santo eres. Y nosotros, porque nos duele la cabeza, nos duele el estómago, vamos al tiro al hospital. Bendito Dios Santo. No, algunos quizás no piensan cuánto sufrió el Señor. Gloria. Lo que Él sufrió por salvar a cada uno de Amén, nosotros. así es. Nos Gracias, salvó Señor. desde el vientre de nuestra Gracias, madre. Amén, Cristo sí. bendito, Él nos por escogió. esa salvación tan Gloria. grande. Él dice que del vientre de la madre nos escogió. Amén. Que de los niños, de los que maman, es el reino de los cielos. Amén, sí. Gloria a su Que si nombre. uno no piensa como un niño, no es del reino de los cielos. Dice que hay que pensar como un niño para heredar el cielo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, quizá tiene algo de la sanidad o la referencia en el amor. Ayúdanos, Señor, por tu palabra. Perdón, en el primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Pues Amén. el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a Sí. quien no ha visto? Bendito Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Como también dice que si nos amamos a nosotros mismos, también tenemos que amar al prójimo, Así es, Señor. como a nosotros mismos. Gracias. Dice que si alguno dice, yo amo a Dios, si nosotros amamos al Señor, decimos de corazón, Señor, yo te amo. Bendito Dios. Pero aborrecemos a nuestro hermano, estamos diciendo una mentira, porque si no podemos ver al Señor, que lo amamos, lo queremos, necesitamos de Él. Sin Él no podemos, como decía nuestra hermana Giselle. Gloria a Dios. Sin Él no podemos. Pero ¿cómo aborrecemos a nuestro hermano? Entonces somos mentirosos porque, como decía, si nosotros no vemos al Señor y lo amamos mucho, sin Él no hacemos nada. ¿Por qué no podemos amar a nuestro hermano? No sabemos, quizá el hermano nos demuestra que necesita quizá un Dios te ama, hermano. Yo te quiero mucho, hermano. O necesita un abrazo, el hermano quizá no lo demuestra. Quizá él siente que ella puede sentir que van a mirarlo mal por querer hacer eso, decirle, hermano, necesito oración, necesito su ayuda. Pero el Señor nos dice que si Él está siempre con nosotros, Él es nuestro amigo fiel, Él nunca Amén. nos va a dejar. Aunque quizás nosotros digamos, no, yo no quiero al Señor porque nunca está conmigo, Él siempre está con nosotros. Amén. Sí, Incluso Señor. es mucho mejor que un amigo, Aleluya. que por decirle así, que Bendito un Dios. hermano. Nosotros quizás decimos, yo tengo mi Gracias, mejor Señor. amigo, mi Gracias, mejor Señor. amiga, pero en algún momento ese mejor amigo, esa mejor amiga se va a ir. Bendito Quizás sea. se va a ir del escenario de esta tierra, o quizás va a pelear con usted y no va a querer estar con usted. Bendito Dios. Pero el Señor nunca nos va a dejar, Gracias, Padre. porque Él es nuestro ayudador, nuestra Así es. fortaleza Amén. en los momentos de dificultad, en las Sí, Señor. tribulaciones. Amén. Él es nuestro amparo y nuestra Amén. fortaleza, Amén. como decía Sí, un Señor. corito. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Amén. Dios. Por tanto, no temeremos, aunque Amén. la tierra sea removida. Así es. Amén. Aunque la tierra se mueva en cualquier momento, aunque haya un temblor, un terremoto, se destruya todo esto,
pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Sí, Señor. Porque Dios, Padre amado. Él es nuestro ayudador. Muchas gracias. Y dice en el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que no ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Cuánto amamos al Señor? Gloria. Pero quizás no amamos a nuestro hermano. Ayúdanos, Señor. Tenemos quizás un pesar con Él, que no queremos estar con Él. Quizás porque me usa esto, me toma esto. O Bendito quizás Dios. ordenamos y después está todo desordenado. Entonces, el Señor nos dice que si nosotros lo amamos a Él, ¿por qué tampoco podemos amar a nuestro hermano que está al lado? A nuestra hermana que está al otro lado, ¿por qué no podemos amarlo a Él? Bendito Dios. Si Él nos da, Él es el amor suficiente, para Él no se determina el amor. Quizás nosotros decimos, el Señor ya no me ama, pero el Señor siempre va a estar con nosotros, Amén, nuestro amigo amén, fiel, amén. porque el Señor nos dice que Él va a estar en los momentos difíciles, en los Amén. momentos de dificultad, en la Amén, prueba, sí. y también nos dice que Él no nos va a dar más carga de la que nosotros Así no es. podemos soportar. Amén. Entonces también nosotros, para poder seguir más fuerte, quizá igual en estos momentos, en estos tiempos cuesta quizá orar, cuesta quizá levantarse y darle gracias al Señor, porque quizá es que no, que tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, pero cuántos de la gente del mundo también, como decía nuestra hermana, dice, ¿por qué decís tanto si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios va a querer? Pero es que no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí en el escenario de esta tierra. No sabemos si vamos a durar en un ratito más. Porque el Señor tiene la fecha y la hora en que nosotros vamos a salir, de partir del escenario de esta tierra. Amén. Así es, Señor. Como decía Gloria a tu nuestro nombre. pastor Maximiliano, que en paz descanse, decía que nosotros somos igual que un yogur. Tenemos una fecha de vencimiento, Así es. pero no la sabemos. Pero si nosotros vamos al supermercado, o vamos a la feria, o vamos a algún lugar donde se puedan comprar esos productos, vamos a ver, ya vence el 24 de diciembre. Pero sabemos cuándo vence eso, pero no sabemos cuándo vamos a Así es, vencer, Señor, cuándo Santo vamos a Dios fallecer nosotros, porque el Señor tiene el tiempo, la hora, y Él nos va a decir cuándo. Amén. Quizás no lo sabemos, quizás la gente del mundo pueda ir a donde hacen brujería en esos lados y pregunten, ¿cuándo voy a fallecer? ¿O qué voy a hacer el próximo mes? Y le va a responder que tú vayas a fallecer en 24 años más, o que vaya a estar aquí este próximo fin de semana. Pero el Señor solamente sabe cuándo vamos a fallecer, Amén. cuándo Sí. vamos a estar aquí, cuánto vamos a durar en este escenario de la tierra. Pero, como le decía, nosotros podemos ver cuándo vence un yogur, una mayonesa, las cosas que podemos ver que van a vencer. Pero nosotros no tenemos una etiqueta que nos diga, tú vas a fallecer o vas a vencer este día el próximo año o en una semana más. Quizá Bendito Dios. la gente que tiene enfermedades graves como el cáncer, los doctores le dicen, tú vas a fallecer en 2 semanas más, en un mes más. Pero el Señor puede hacer una obra Amén. en esa persona Sí, y le sí, dice, sí. no, hija mía o hijo mío, yo te doy más años, yo te doy más tiempo para que tú me adores. Como en la Biblia también nos dice que a una persona también le dijo, ordena tu casa Sí. porque vas a fallecer. Amén. Pero él le pidió que por favor le diera más tiempo porque no sabía qué hacer con su riqueza. Entonces el Señor le dice, bueno, te doy más años de vida. Y así fue. Hasta que se cumplieron esos años y esa persona falleció. Quizás nosotros, la gente dice, no, Bendito yo Dios. hay que disfrutar la vida. Gracias, pero Señor. si no disfrutamos la vida en el Señor, no vamos a disfrutar nada. Bendito Porque el Dios. Señor nos ayuda en cada momento, como les decía anteriormente. Gracias. El Señor nos ayuda quizá a poder tener un vaso de agua, un pancito, aunque sea pelado, pero el Señor nos va a dar Amén. ese pedacito de pan. Gracias, Quizá Señor. en otros países mi padre nos decía Gracias, Señor. a mí y a mi hermana que en algunos países no tienen para comer, buscan de la basura para poder tener el sustento de cada día. Y nosotros porque hay un plato que no nos gusta, al tiro a la basura. Entonces hay que pensar también en eso, que hay gente que no tiene, que quizá
tiene hambre en estos momentos y nosotros botamos un pedazo de pan porque está duro y quizá esa persona le hará falta, quizá aunque sean unos zapatos para poder ponerse, porque hay gente que en la calle que quizá anda pata pelada todo el día y en estos tiempos que igual hace calor se queman sus pies. El tratar de poder ir a algún lugar para poder tener el alimento de cada día. Entonces tenemos que darle gracias al Señor porque nos da el amor, nos da la paz, nos da el consuelo, como decía en la palabra, nos va a dar la medicina, nos va a dar sanidad en estos tiempos. Gracias. Y también es nuestro sanador, nos da el amor que necesitamos, Él nos da lo que, por ejemplo, si uno le pide que nosotros necesitamos, por ejemplo, unos zapatitos para poder ir al culto, el Señor, si nosotros realmente nos necesitamos, el Señor nos va a dar. Gracias, Padre. Porque Él siempre va a pensar en sus hijos. Amén. Gracias, Señor. Porque primero dio a su Hijo unigénito para darlo en la cruz del Calvario, para que perdone todos los pecados de nosotros. Amén. Como le decía, Él sufrió, le pusieron una corona de espinas, le dieron látigo, le escupieron su frente, su cara, y al final, porque le enterraron unos clavos grandes en sus manos, en sus pies, sufrió todo eso por nosotros. Bendito Dios. Y nosotros, porque como le decía, si nos duele la Gloria guata, a tu nombre. nos duele el pie, nos duele la mano, la uña, al tiro al hospital. Gracias, Señor. Hay que pensar en eso, porque el Señor sufrió mucho más que nosotros por un dolor de cabeza, que porque le duele el estómago, porque le duele la uña, se le rompió. El Bendito Señor Dios. sufrió más que eso.